No sé si recuerdan, no sé si recuerdan que hubo un momento donde tuvo que ser una alcaldía de 6 años. Se incorporaron diferentes cambios en las elecciones y se comenzó a disponer en el Código Municipal y después y reafirmado con el Tribunal Supremo de Elecciones la alternabilidad, la participación, tratar de lograr la participación mayor de la mujer y la alternabilidad en ese sentido, la paridad, que hoy en día también fue tema de discusión, pero se logró entonces que mucho mayor cantidad de mujeres pudieran participar en los diferentes puestos. Entonces, tanto el proceso de lograr que se separara hizo posible también que se diera mayor posibilidad de desarrollo en cada uno de los ámbitos municipales. La población comenzó a comprender la importancia de los gobiernos locales. Sin embargo, hoy en día todavía nos estamos cuestionando la posibilidad que es la discusión de estos nuevos proyectos, de volver a, a estar en las presidenciales, en las elecciones presidenciales. Siento que es muy característico de nuestro país el querer jalar y arrastrar con los votos como se hacía anteriormente, que era simplemente las personas llegaban a votar por el presidente, vicepresidente y la asamblea y seguían votando igual. Y por eso se da una cohesión a nivel nacional entre partidos políticos, sobre todo cuando eran solamente 2 partidos políticos. Ahora, a través de los estudios que ha incorporado el Tribunal Supremo de Elecciones y el mismo IFAN, se ha visto que han nacido a través de estos últimos años una gran cantidad de partidos locales, equipos de trabajo en diferentes partes del país y que trabajan en sus comunidades, las conocen claramente y han irrumpido en este nuevo planteamiento para no pertenecer a ningún partido nacional, sino tener muy claro la localidad, los avances de su propio cantón, las posibilidades que tienen con un conocimiento muy de base. Y esto se ha logrado gracias a esta posibilidad de tener esas elecciones separadas, porque les da ese abrigo a incorporar, conocer y adentrarse digamos, en el desarrollo de la misma comunidad. Hoy día hay muchos de estos regidores que forman parte de electos, realmente conocen el cantón, los síndicos conocen el distrito al que pertenecen, realmente muchos de ellos han sido conocidos en las comunidades y sobre todo en los lugares donde digamos, es más, tal vez más pequeño y más comunal, más cercano al individuo, ese arraigo y esa posibilidad de tener contacto con su comunidad. Hay todavía cantones muy, muy grandes donde les es difícil trabajar y darse a conocer a los partidos y a las personas que quieren participar. Se dan muchos cambios, se dan estos cambios de participación, se dan también cargos de elección que ahora son más de 6,000 cargos, lo cual los hace muy importante. Se da un financiamiento muy básico
y todavía este es un problema muy serio. Se da muy poca capacitación para que las personas sepan qué cubre cada uno, qué es el alcance que tiene cada uno de sus cargos y las posibilidades que tiene. Entonces, todavía falta mucho. Aun cuando el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su haber un instituto para capacitación y el IFAN también tiene otro para capacitar a las personas que son ya electas, falta mucho, porque la población base, la población en general carece de los insumos para conocer realmente todas las posibilidades que podrían tener dentro de sus propias, ¿cómo se llama?, comunidades. Hay varios estudios que se han hecho muy interesantes. Yo estuve viendo varios estudios sobre todo del Tribunal Supremo de Elecciones, ya en esta última fase no, pero hubo un cuadro que me llamó la atención que resalta principalmente del 98, por lo menos a los datos que teníamos en el 2016, que fueron creciendo, la participación de partidos cantonales creció de 8 partidos cantonales a 42 en ese momento. Y así sucesivamente siguen creciendo. La organización de esta participación es fundamental. Yo considero que devolvernos a esa fórmula de que la elección presidencial jala todos los puestos, que son muchísimos, son más que los de la asamblea y lógicamente y la presidencia, son más de 6,000 puestos. Los jalaría usualmente por arrastre, que se llama, los partidos que tienen más fuerza, más divulgación, más cuota de financiamiento, etcétera. Entonces, es importante mantener desligadas las elecciones, pues esto permite que la organización local descentralizada, que es lo que se quiera, y la acción ciudadana participativa, que es lo que quisiéramos todos, se pueda seguir gestando. Es muy poco el periodo que hemos tenido esta posibilidad. Yo sé que el abstencionismo siempre es digamos, el distractor en este momento, pero en lugar de seguir adelante, no es posible que decidamos echar para atrás simplemente porque no hemos dado esa continuidad de educación, de participación. Y hay otras cosas que se suman al descontento nacional, de cómo se ha reaccionado, cómo se ha trabajado, etcétera, que es un tema aparte, pero no se puede culpar a los procesos de elección municipal de este descontento. En realidad, muchos de los gobiernos locales han hecho un buen trabajo, realmente. Hay algunos que trabajan realmente con las uñas y otros, lastimosamente, que tienen tantísimo poder, una de las municipalidades más grandes, no están administrando bien. Pero esto podría cambiar si los ciudadanos se acercan más a participar. Bueno, esto sería mi anotación. Hay muchas cosas que tengo por ahí, pero tal vez para introducir sería interesante que otra persona retome el tema. Muchas gracias, Yanina. Es muy interesante que acabas de plantear. En este momento le daría la palabra a don Gonzalo Coto para que nos comente sobre este tema. Pero muy buenas noches, muchas gracias Felipe, buenas noches a todas y todos.
Es un gusto estar acá y compartir pantalla con doña Janina, con Janet, con Darío y con todos y todas ustedes. A ver, quisiera comenzar haciendo un par de reflexiones sobre lo que se ha pronunciado el tribunal. Y precisamente coincide con lo que doña Janina estaba señalando. El Tribunal Supremo de Elecciones se ha referido a este proyecto de ley de unificar las elecciones municipales con las nacionales en dos aspectos, que son los dos argumentos mayores que han dado en las comisiones. Uno, que es una reducción de costos. Y el tribunal ha señalado que eso no es cierto necesariamente, es decir, que la reducción de costos de hacer una sola elección no es significativo, porque implica mayor volumen de trabajo, mayor coordinación de todo el proceso de elecciones nacionales de presidencia y diputaciones con las municipales. Entonces, desde ahí el tribunal ha dicho que no es significativo. Y el otro argumento que han señalado es que a las personas les da en alguna medida pereza ir a votar en dos ocasiones. Pero lo cierto es que nuestro sistema está para que yo vaya a votar al barrio, contando algunas excepciones de los lugares rurales muy alejados. Pero en general tenemos escuelas a distancias muy cortas en todo el país. Uno de los ejemplos es cantones donde tenemos 44, 60 en un solo cantón centros de votación. Entonces, ese argumento, sostiene el tribunal, no es de recibo. La gente no va a votar no porque tenga pereza o porque le quite mucho tiempo ir a votar, sino porque ha perdido la confianza, porque las propuestas que hacen las personas no les son atractivas. Entonces, el frío no está en las cobijas, pareciera, bajo esa argumentación. Igualmente lo ha hecho la Procuraduría General de la República en la consulta de proyecto, indicando, bueno, uno que pareciera que el argumento que se está dando, bueno, es una decisión política, pero en general no es significativa como para argumentar que el sistema actual no está funcionando, porque apenas llevamos 3 procesos electorales con esta nueva modalidad. Entonces, no tenemos suficiente experiencia para decir que el sistema actual no funciona. Vemos que esos son los argumentos que han dado las entidades. Por otro lado, el área de estudios técnicos lo que señala básicamente es que no hay ningún roce con la constitución de este proyecto, pero que igual debe hacerse una consideración política sobre lo que ello significa. Dicho eso, ¿qué tenemos? Bueno, las municipalidades tienen por disposición constitucional una autonomía que se ha defendido y quienes hemos trabajado en las municipalidades como regidores, como síndicos, como concejales, sabemos que hay que lucharla todos los días. Entonces pareciera que nuevamente, como decía Janina, llevarlo a las elecciones municipales es que se arrastre e invisibilizar el proceso municipal. Es decir, por otro lado, tenemos, simplemente es imaginar que un elector recibe 5 papeletas en las cuales tiene que manifestar su voluntad. 5 papeletas que se le va a confundir la del diputado con la del regidor, con la del alcalde, con el del síndico. Entonces creo que ahí comenzamos a ver temas de nivel operativo. Que eso no podría ser un argumento de peso suficiente. Y claramente no lo es, pero es un argumento para mí válido de señalar. Yo creo que acá el tema es qué queremos nosotros con las municipalidades. Y el esfuerzo que se ha venido haciendo histórico
es precisamente que haya una mayor participación ciudadana, que nos acerquemos al gobierno local, que tiene labores fundamentales. Bueno, de acuerdo con el código, tiene una cantidad de funciones extraordinarias que puede hacer, que no las hace por limitaciones presupuestarias, etcétera. Pero bueno, tiene labores que han venido realizando con una forma directa, el tema de manejo de residuos, el manejo del agua, el manejo de las calles, de las vías cantonales, que ya tienen un mayor presupuesto, y otros servicios como la parte deportiva, que está en los comités cantonales adscritos a las municipalidades. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos, desde mi óptica, la unión de las elecciones municipales con las de presidencia y diputaciones, lo que vamos a hacer es hacer invisible el gobierno local. Eh, y desde ahí, en vez de avanzar en esa acción ciudadana, la vamos a perder. Creo que los grandes perdedores, bueno, el perdedor más grande es la ciudadanía, porque se va a restar esa participación ciudadana, va a ser la democracia. Y también van a ser la democracia desde los partidos cantonales, porque van a ser invisibles. En una campaña, imaginémonos nosotros la campaña pasada presidencial unida a las municipales. ¿Quiénes van a poder? Bueno, van a poder los partidos que tienen muchísimos recursos y los pequeños no. Entonces van a ser cada vez más visibles. Lo que hemos insistido en los partidos de las oportunidades y el sistema de financiamiento, esto lo que va a hacer es consolidar obstáculos que actualmente tenemos. Hay elementos adicionales que desde mi óptica se requiere, que es efectivamente avanzar en la formación política, en la formación de todos los cuadros para que precisamente puedan llegar a las comunidades, explicar a las comunidades. Creo que hay un trabajo importante en el sistema educativo de divulgar la labor que hacen las municipalidades. A mí me sorprende increíblemente el poder que le da la Constitución y el Código Municipal a los consejos de distrito, y la realidad es que muy pocos realmente operan como ese gobierno distrital. Y yo me atrevería a decir que es mínimo, y aquí con contadas excepciones, y probablemente cuando yo diga eso, doña Janet y Margarita me digan: Gonzalo, eso no pasa en mi distrito. Y usted está hablando paja. Claro, pero son las excepciones. Más las excepciones de que trabajan realmente generando un cambio y una participación y una acción ciudadana. La mayoría de los consejos de distrito no, están cuando el alcalde tiene mayoría en el consejo municipal, y que a su vez eso normalmente se traduce en mayoría de los síndicos, el consejo de distrito casi no funciona. Y hablo de una experiencia personal. Cartago, 2016-2020. Todos los síndicos eran de Liberación Nacional, que era el alcalde. Pues yo luché porque los síndicos brindaran los informes que habla el reglamento, y no los daban los informes, ni siquiera sabían hacer un informe. Entonces, y el tema no es el informe, eso es lo de menos, eso es cosmético. El fondo es que realmente no trabajaban, y cuando requisieran informes, los informes que decían es: acompañé al alcalde a la inauguración de tal cosa, o la inauguración del Centro Cívico La Paz. Y yo le decía a la síndica de Occidente en Cartago: ¿y qué fue que usted gestionó ese centro? ¿Ustedes pusieron recursos? No, fuimos a la inauguración. Bueno, ese era el informe. Yo creo que aquí tenemos un tema central, y el tema central es
que perdemos participación ciudadana. Perdemos el foco que deberían tener los gobiernos locales, dígase la alcaldía, el mismo papel de las regidurías y los consejos de distrito. Tenemos un desafío importante, que es la divulgación de las funciones que se tienen, y creo que el sistema educativo debería entrar allí a dar a conocer en los colegios, en las escuelas, y nosotros como partido, así, aterrizando al partido, porque ya se me van a agotar los 10 minutos, es cómo hacemos con la formación. Tenemos que trabajar en la formación de las bases para que a su vez se acerquen a la ciudadanía y hablen de las experiencias y del trabajo. Uno de los temas importantes es los presupuestos participativos que se deben trabajar. Creo que de ahí es fundamental para poder acercarse a las comunidades y hablar de qué hace un consejo de distrito, qué hace un regidor y qué hace un alcalde. En esencia, qué hace una municipalidad. Creo que desde mi óptica muy personal, y bueno, creo que hay mucha información en la prensa sobre eso, los promotores de este proyecto, Mucho Liberación y La Unidad, es que piensan que este fenómeno les va a ayudar a rescatar lo que han perdido en los municipios. Lo que no ven, desde mi óptica, o que no están viendo, o bien con miopía, es qué hubiese pasado si en las elecciones pasadas, en las elecciones del 2018, las elecciones municipales hubiesen sido en esa campaña. Probablemente Liberación Nacional y La Unidad hubieran perdido muchísimas de las alcaldías. Pero están viendo ahora qué hubiera pasado también la ocasión anterior. Creo que eso tenemos que verlo. Claramente un partido, uno podría pensar que como partido, desde la organización, y ahí me pongo el sombrero de secretario general del partido, unir las elecciones tiene una elección más compleja, pero financieramente podemos manejar en alguna forma con tan escasos recursos todo en una sola olla y hacer un solo esfuerzo y no dos esfuerzos de fiscales, de miembros de mesa, toda la parte logística. Pero eso es la parte administrativa, logística. Pero eso contradice lo que nosotros como Partido de Acción Ciudadana mantenemos de la acción ciudadana. Entonces, no por una comodidad, que es además relativa, de un solo proceso electoral, vamos a renunciar a los principios nuestros. Entonces, desde mi óptica, creo fundamentalmente que este proyecto se atenta contra la democracia, atenta contra la participación ciudadana y va a invisibilizar más el trabajo municipal. Me quedo aquí porque ya se me vencieron los minutos. Muchas gracias, Gonzalo, por tan importante reflexión. Tenemos en este momento 43 participantes, incluyendo a las personas expositoras, pero cuando di instrucciones teníamos como 30. Entonces voy a repetir un poco las instrucciones sobre la participación del público. La idea es que, bueno, todos están con el micrófono apagado por default. Y la idea es que levanten la mano cuando terminen los expositores. Ellos van a tener 2 rondas de exposición y luego vendrían las preguntas. Levantan la mano en el icono de reacciones abajo y se les daría la palabra y yo les activaría el micrófono en orden para ir llevando pues un control del uso de la palabra y les pediría tanto preguntas muy concretas dirigidas a las diferentes personas expositoras, pero también vamos a dar la oportunidad de comentarios siempre y cuando no sean como demasiado largos, sino más bien muy acotados con respecto al tema del que estamos hablando. Seguidamente le daría la palabra a Janet Cordero. Ella es concejal del Cantón de Barba y ella ha tenido una posición bastante importante
en relación con este proyecto de ley que quiere reunificar las elecciones cantonales con las nacionales. Entonces, yo creo que Ok, estás habilitado. bueno, Gracias. buenas noches. Bueno, en realidad voy a presentarme, la mayoría o algunos me conocen. Mi nombre es Janet Cordero. Bueno, yo en realidad estoy encantada en que estén más de 40 personas conectadas en este tema dentro de nuestro partido, porque eso muestra que hay interés en el tema. En realidad, yo en los últimos 2 administraciones he estado de síndica en la anterior y síndica suplente en esta administración. En otras oportunidades he estado de concejal de distrito del partido, siempre del partido, siempre he estado en el partido únicamente. En realidad, soy una enamorada, así lo digo, en todo lado de los gobiernos locales. Mi formación es economista, hoy soy jubilada y, y siempre he mirado los gobiernos locales con con toda su importancia, pero en un gran peso desde el punto de vista económico y ambiental. Yo creo que desde 1978. Hace muchos años estoy ligada a los gobiernos locales. Quizás no en puestos de elección, pero siempre he estado ligada a las comisiones de presupuesto y a la comisión sobre todo de ambiente en San Rafael de Heredia y en Barba de Heredia. En realidad, no me voy a referir, excelente la participación de Janina y de Gonzalo, describiendo esa importancia de los gobiernos locales, pero yo lo que puedo decir es que cuando estamos involucrados en los gobiernos locales, en realidad se convierte en una pasión. Y una pasión por varias cosas. La primera es que la primera pasión mía es la preocupación de la ignorancia del ciudadano, de la ignorancia del ciudadano sobre lo que es un gobierno local. Y ahí creo que achaco esa ignorancia a la formación que le damos desde los colegios a los estudiantes, pero también muy pegada a la falta de visión de los partidos políticos, incluido el nuestro. Yo no me voy a referir porque me hicieron demasiado profundo, Gonzalo. Puedo compartir luego la moción, la profundidad de la moción, que en realidad nosotros siempre hemos trabajado en Barba en equipo interdisciplinario. Esa moción que se redactó cuando fue consultado este proyecto, que no fue ahora, fue en el 2021, si no me equivoco. Vamos a ver la moción, realmente fundamentada en criterios, en el 22, en criterios del propio tribunal y en criterios del Estado de la Nación y de otros elementos para demostrar en ese texto que se redactó, votado por todos los regidores, y así se mandó a la Asamblea Legislativa, fundamentando la importancia de mantener separadas las elecciones por todo lo argumentado prácticamente por Janina y Gonzalo. Pero yo lo que quiero en esta oportunidad es reforzar por qué es importante mantener la separación. Cuando la votación era unida a la parte nacional, tal y como lo decía Janina,
se diluye totalmente. Es decir, si somos ignorantes de lo local, seguimos más ignorantes todavía. Y nos convertíamos en las hormiguitas breteadoras, lamentablemente, para alcanzar la presidencia, no para alcanzar nuestro propio objetivo en la comunidad y en los gobiernos locales. Eso lamentablemente dejaba muy agotada a la gente y de repente desviados los intereses de poder hablar de los problemas de nuestros municipios. La separación de las elecciones nos permitió, nos ha permitido, son muy pocos años de experiencia, profundizar en la importancia de nuestro cantón y educarnos desde esa importancia. El poder que el Código Municipal, Ley 7794, le da a los gobiernos locales, yo diría que está tan lejana en cumplimiento como de repente ejercemos el poder que tenemos en los 80 y pico ahora de municipios. No sé, Janine, voy a aventurar a decir que quizás en un 15%, por decir mucho, el gobierno local tiene un poder absolutamente impresionante. Desde la unidad más pequeña, como lo dice Gonzalo, que son los consejos de distrito, que tienen poder hasta decirle a una institución pública, un momentito, usted qué es lo que está haciendo en mi distrito, siéntese aquí y vamos a negociar, ¿verdad? Comenzando a ese nivel de poder. Exigir, en realidad, los gobiernos locales desde la unidad más pequeña, si estuviéramos educados, seríamos un control político del gobierno nacional. ¿De qué está haciendo el gobierno nacional en el territorio? ¿Cuál es el resultado de la inversión pública en nuestro territorio? ¿Qué es lo que queremos que inviertan en nuestro territorio? Siendo bastante formados, porque ¿qué significa eso? Los que somos del sector público y hemos estado en los gobiernos locales sabemos. Me encanta que esté Patria ahí y otros compañeros que hemos estado en los gobiernos locales. Sabemos que cuando se está formulando un presupuesto, si los municipios llegaran a tiempo, dirían qué es lo que quieren en lo local. No desde un escritorio y desde la visión del gobierno central o de las instituciones, sino desde la visión de lo local, pero no hay una cultura de que nosotros podamos entender que podemos llegar a lo local para pedir lo que yo quiero en mi territorio y hacer y consensuar, ¿verdad? Que es importante para el país, pero también que es importante en mi territorio. Don Felipe, si yo tengo un conteo por aquí, pero cuando me acerque a un minuto, para los 10 minutos, me suena la campana, por favor. Antes de que vaya acabando mi intervención, imagínense que si nosotros entendiéramos cuál es la importancia de estar organizados desde la comunidad para enfrentar las elecciones municipales, los partidos todos, desde los chiquiticos hasta los más grandes, seríamos muy fuertes en organización. ¿Por qué? Porque lo local nos permite tener prácticamente los famosos comités ejecutivos distritales. Al no existir esa estructura, si nosotros fuéramos fuertes, no tendríamos ausencia en los territorios como partido. ¿Por qué? Porque toda la gente que solo tiene la mirada hacia las diputaciones o hacia la presidencia de la República, entendiera lo local, ya estaríamos trabajando en lo local, precisamente, ¿verdad?
conociendo las dificultades, conociendo los problemas, cercanos a los líderes, haciendo propuestas, haciendo control político, generando vida local. Eso permite a un partido estar vivo. Por eso los partidos que solamente son cantonales tienen esa virtud, porque generalmente lo constituyen líderes de esa localidad, ¿verdad? Líderes que han estado ofreciendo algo en la comunidad. Lo que sucede con algunos de nosotros es que estamos vinculados a nivel comunal y como adolecemos de esa visión de partido, generalmente no nos presentamos como partido porque nos da pena, ¿verdad? Porque no estamos gestando una presencia estructurada y organizada como partido. Entonces, cuando llegan las elecciones nacionales, no tenemos nada. No hemos estado presentes en realidad. Entonces, hoy no tenemos mucha presencia dada esta elección y resultados. Bueno, yo diría, si queremos existir como partido, pongamos la mirada en los municipios. Y el no tener un asiento ni en un distrito, ni en una regiduría, y menos en las alcaldías, no impide que nosotros estemos presentes en lo local, siendo activos en los consejos municipales, revisando actas de nuestros gobiernos locales, generando comentarios, acercándonos a la gente, no permitiendo arbitrariedades, no permitiendo que los presupuestos se despilfarren. Es decir, realmente lo local es lo que le da vida a la pirámide de abajo para arriba, pero no lo hemos visto así. Siempre estamos haciendo análisis macro. Nos cansamos de hacer análisis macro, ¿verdad? De si el Banco Central, de si el dólar, pero nunca nos fijamos si tenemos plan regulador, si tenemos producción en nuestros territorios, qué está pasando con el emprendedurismo, si hay corrupción interna en las municipalidades y entonces se frena el desarrollo productivo, por qué no hay presencia de lo cultural, por qué no se defiende el desarrollo ambiental como se debe. Entonces, eso es lo que yo quería plantearles, porque esa visión que nos han dado los otros dos compañeros, creo que con esto que estoy aportando amplío esa importancia que ha manifestado y de la cual en Barba concordamos, por lo menos los compañeros que hemos estado permanentemente como partido, de que es retroceder absolutamente y no entender, apoyar esta ley, y deberíamos de estar en la calle evitando que esta ley pase. Muchas gracias, Janet. Voy a darle la palabra a Darío Segura. Darío, adelante. Darío es regidor de la Municipalidad de Acosta, una persona joven y sumamente dinámica, y pues le solicitaría a Darío que se dirija aquí a la audiencia. Adelante, Darío. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, don Felipe? Sí, perfectamente. Sí, ok. Perfecto. Gracias. No, primero, buenas noches y me disculpo la tardanza en incorporarme porque estaba en sesión del consejo, entonces ahí me tuve que salir. No, primero yo, como les cuento que mi primera votación fue una elección municipal en el 2016. De hecho, voté por don Norman, que estaba conectado por acá, Norman Vidal, lo que es el alcalde de Acosta. Ya cumple su segundo periodo y lo se incorporó por acá. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque el hecho es que yo conozco las elecciones municipales separadas de las nacionales, ¿verdad? A diferencia tal vez de ustedes que sí votaron en su momento con esas papeletas. Yo no me imagino, por ejemplo, iniciar o tener que meter 5 papeletas para votar. Yo probablemente, digamos, me perdería para saber cuál papeletas por quién.
y ya 3 papeletas es bastante, y muchas personas ni siquiera saben por quién votan, ¿verdad? Cuando no le dan papeleta para elegir digamos, las personas de las sindicalías, a veces ni siquiera sabemos quién está ahí, ¿verdad? Quién va a los consejos de distrito, quién va del barrio, y yo creo que eso es una discusión que también no se ha dado, y todavía se ya cuesta, teniéndose elecciones municipales separadas, teniéndolas, digamos, unidas, va a costar todavía más de diferenciar o saber quién va en esos puestos. Hay algo muy interesante y que me parece muy particular es, por ejemplo, cuando una persona ni siquiera sabe a qué distrito pertenece, ¿verdad? Cuando pregunta a usted a dónde vive, bueno, es que yo no sé a cuál distrito estoy, ¿verdad? Desde la cosa más básica que uno se puede imaginar, hay personas que ni siquiera identifican, ¿verdad? De dónde están ubicadas. Y a mí me parece que eso es esencial, y darle esa importancia a los gobiernos locales, porque yo creo que la gran pregunta acá es cuál es el rol y qué queremos de los gobiernos locales de ahora en adelante. Y esa discusión no se está dando en este país, no se está dando en este momento, y a mí eso me parece que es importante que también como partido podamos tenerlo claro. Yo les voy a poner un ejemplo muy particular que a mí me gusta mucho, y igual, digamos, Norman no ha usado muchos ejemplos. Cuando uno ve las elecciones, voy a poner la costa. En el 2022 la participación era del 34%, ¿verdad? Y para el 2020, que fue la última elección en la cual participamos como partido político, fue el 49, casi el 50% de la participación en el cantón. Hubo un crecimiento de 15% digamos, en todo ese periodo, pero cuando vemos la elección, la diferencia entre el 2016 y el 2020, ¿verdad? Que fue digamos que ya hemos ganado en el 2020 el Partido Ciudadano en el Cantón, pero en el 2016 y ganamos en los 20, tuvimos un aumento solo en ese periodo de 9% de la participación. Pero ¿qué pasó? Digamos, en esos 4 años se implementaron presupuestos participativos, se buscó, digamos, una municipalidad transparente, una municipalidad con la gente, una municipalidad de puertas abiertas, y yo creo que eso hace la diferencia porque pasa por un tema de legitimidad. Yo también a veces creo que la gente siente como, bueno, una de las elecciones municipales con nacionales porque los gobiernos locales no tienen legitimidad, ¿verdad? Y yo creo que también eso pasa por un trabajo que muchos gobiernos locales no han hecho con sus habitantes, de ser transparentes, de decirles qué se está haciendo, por resolverles sus problemas, digamos, más particulares. Ya, bueno, eso por ese lado, ¿verdad? Ya el tribunal también ha alertado sobre ese proyecto de ley que es el 23.229, ¿verdad? Sobre las preocupaciones que tiene de unificar los gobiernos, las elecciones de gobiernos locales con gobiernos, perdón, del gobierno nacional, ¿verdad? Y igual creo que el tribunal ya lo mencionó, ¿verdad? Que es una mentira que uniéndolos se van a los recursos, ¿verdad? Y yo creo que hay que decirlo a la gente para que lo sepa. Yo puedo entender que para los partidos políticos y para las personas sea muy cansado estar cada 2 años en un proceso electoral, porque si digamos, eso es una realidad, es desgastante para nosotros, las personas militantes, pero entonces, bueno, ¿qué reformas requiere el Estado costarricense para no desgastar esos procesos, ¿verdad? Si es que los periodos deben ser más largos o qué, digamos, debería de ser. Pero es una discusión, digamos, que no se soluciona el problema de fondo uniendo las elecciones de los gobiernos locales, porque entonces le vamos a restar la importancia a nuestros municipios. Y aquí yo sí quiero empatizar mucho aquí. Yo creo que como país no hemos hecho o dado una discusión importante de cuál es el rumbo de los gobiernos locales, ¿verdad? Aquí yo creo que la mayor discusión de gobiernos locales ha sido si creamos más o creamos, ¿verdad? Si creamos un nuevo gobierno local en la zona sur, en Guanacaste, en donde sea. Yo últimamente he usado mucho el ejemplo de que crearon el cantón de Puerto Jiménez, ¿verdad? Pero ahora salieron diciendo que no tenían plata para pagar al alcalde ni al alcalde. Bueno, entonces no estamos discutiendo cuál es el problema estructural que tienen los gobiernos locales para resolver la necesidad de la población y por tanto dar legitimidad. Y ese dar legitimidad pues va a dar un resultado y un aumento de la participación de las personas en las elecciones municipales si es lo que se quiere ver. Porque yo
Yo creo, digamos, y a mí me parece muy particular también por el caso del Cantón de Acosta, que esa legitimidad pasa por las personas candidatas en los procesos electorales, ¿verdad? Yo no sé si en sus cantones pasó que algunas de las candidaturas generaba ilusión o generaba, digamos, esas ganas de ir a votar a la elección municipal porque su trabajo comunal, porque usted le conocía, porque era una persona cercana. Y bueno, a mí en Acosta, para mi gusto, ninguna candidatura tenía esa particularidad, ¿verdad? De que me generaba ilusión, que me generaba esperanza para ir a votar o ese tipo de cosas. Y creo que hay un faltante también de los partidos políticos de poner personas a las cuales la ciudadanía le responda, ¿verdad? O le genere algún tipo de respaldo como tal digamos, a la hora de irle a votar. Y con esto también pasa por temas de control, digamos, y seguimiento que las personas ciudadanas le puedan hacer a los gobiernos locales, un tema de transparencia. Yo acá, igual como una práctica que utilizo, y pongo el ejemplo de Norman, porque es el que más conozco, Norman, digamos, cada año utilizaba un periodo de tiempo para dar rendiciones de cuentas en cada una de las comunidades, ¿verdad? Iba a las comunidades, visitaba y daban su rendición de cuentas, más allá de dar la rendición de cuentas al Consejo Municipal. Entonces, ese tipo de cosas genera un respaldo y una legitimidad importante con la comunidad que luego van a esperar eso de las personas aspirantes, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que el próximo candidato o el próximo alcalde diga, bueno, yo voy a ir a las comunidades a hacer esto y esto, ¿verdad? Para que ustedes sepan qué es lo que se está haciendo en el gobierno local. Y así, pues, son pues, para mi gusto, son como espacios que tenemos para generar legitimidad y posteriormente que la gente participe, digamos, y que se interese por su gobierno local. Igual, ya, bueno, ya para como ir como cerrando, ¿verdad? Y también como un tema para que quede espacio para preguntas y demás. Lo otro es que a mí igual me preocupa, digamos, ese tipo de proyectos de ley porque limita también las posibilidades de que personas de otros partidos políticos, partidos no tradicionales, puedan aspirar o puedan llegar a la toma de decisiones, digamos, en un gobierno local. Y yo creo que sabemos y tenemos muy claro que cuando hay cambios, digamos, generacionales de partidos políticos, pues hay cambios, digamos, en las formas, en cómo se administra un gobierno local. No es lo mismo tener un alcalde, ya ahora no va a poder estar 30 años, ¿verdad? Pero no es lo mismo tener un alcalde, digamos, ahora que dure 8 años y luego poder cambiarlo porque no nos gustó su forma de trabajar, ¿verdad? Más bien, pues aspirar a tener mejores condiciones en una alcaldía y teniendo, o por partidos políticos, ¿verdad? Y teniendo, pues, la oportunidad de tener como esta separación entre municipales y nacionales por un tema de arrastre, tiene más posibilidades de hacer esos cambios, porque lo cierto es que, digamos, a mí si me dan 5, ¿cómo se dice esto? Papeletas, probablemente yo votaría casi, o sea, ni siquiera votaría casi por todos por el mismo, ¿verdad? Porque eso está pensando, dijo, la papeleta para la presidencia tenga como 20 partidos políticos, luego la diputación es parecida, luego la de alcaldía parecía también, unos 7 partidos, 7 opciones, y así sucesivamente, pues para nosotros como ciudadanos es muy difícil poder hacer esa elección, y entonces, no digo, lo que está más ahí, ¿verdad? Sin importar por quién estoy votando, y a mí también me parece que es importante, yo creo que si queremos darle una importancia a los gobiernos locales, tenemos que saber por quién votamos, tenemos que saber a quién estamos poniendo en los gobiernos locales, y para mi gusto, si juntamos y se unimos las elecciones municipales con nacionales, eso nunca se va a hacer, nunca le vamos a dar esa importancia a los gobiernos locales como tal. Yo por ahí, Luis Felipe, lo dejaría y quedaría disponible para cualquier pregunta. Gracias, Darío. Han estado realmente interesantes las intervenciones. Como dijimos al inicio, íbamos a dar 5 minutos más a las personas participantes por si quieren hacer un cierre o comentar lo que han dicho las otras personas. Y luego abriríamos el espacio a la pregunta. Ya tenemos aquí a José Martín Chacón y Jorge Brenes con interés en preguntar. Vamos a pedirles un poquito de paciencia para darles ya esos minutitos de cierre, tal y como lo habíamos
expresado al inicio. Entonces, vamos a ir en el orden que habíamos empezado. Tal vez, Janina, si tenés algo más que añadir. Bueno, yo también fui regidora por 10 años y presidenta municipal en Moravia. Y es complejo porque requiere realmente mucho tiempo. El trabajo del síndico, el trabajo del regidor, el trabajo de todos en el consejo requiere de mucha entrega, por lo cual condiciona usualmente porque no devengan un salario de personas que usualmente están más desocupadas y encontramos entonces consejos municipales de personas muy ya pensionadas o adultas o lo que sea, y muy poco joven participando, y eso lo veíamos nosotros desde la formación en el PAC en un inicio. Los muchachos usualmente están en la época de estudio, etcétera, le dedican muy poco tiempo a esa participación ciudadana de base, que es lo que realmente, como dijeron los otros compañeros, es lo que nos hace o haría la diferencia en esa participación, en esa entrega, en esa comunión con del conocimiento con la realidad de nuestra comunidad y lo que nos proyecta realmente a tener una posibilidad de ser líderes dentro de una comunidad. Otra cosa que también hemos descuidado desde la educación formal, el MEP o lo que fuera, la educación propia en el partido. Me acuerdo muy bien, bueno, hace tiempo, que la formación era tan básica que uno llegaba a ser regidor y no sabía ni qué era. Lo habían puesto ahí, pero uno tenía que correr. Y cuando había un problema de legalidad o una consulta, no había un partido que tuviera un apoyo de consulta para ese tipo de trabajo que uno hacía y era requerido. Por lo menos cuando yo estuve en el IFAM, procuramos dar mucha respuesta a las municipalidades con respecto a los problemas legales, porque son nuestro, todo lo jurídico es muy complejo. En nuestro país hay tantas leyes y hay tantas cosas que hay que tomar en consideración que es complejo y no hay cómo facilitarle a las personas que están trabajando porque pueden ser embaucados, pueden ser arrastrados a un problema legal posteriormente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí había un faltante. También, bueno, no, principalmente eso. Y sí, yo creo que si queremos retomar esto que nosotros creamos hace muchos años y es un partido tan que le daba tanta vitalidad y riqueza, innovación a nuestro país, yo creo que tenemos que volver a las bases y a construir desde esa base esa credibilidad, esa fortaleza, ese acompañamiento. Por lo menos en Moravia hay un grupo de muchachos que, si bien es cierto, no fue con el nombre PAC, le daba esperanza realmente a la gente, sabiendo que son personas muy jóvenes, muy comprometidas y con mucho conocimiento de su entorno. Hay que realmente conocer y manejarse dentro de esa posibilidad para volver a tomar fuerza y desde la base lograrlo. Gracias, Janina. Unos minutitos a Gonzalo para algún comentario adicional y ir cerrando. Gracias, Felipe. Sí, yo creo que, a ver, partiendo de creo que Janet planteaba algo importante que decía Janet, es que deberíamos estar en las calles defendiendo esto para que no pase. Bueno, creo que aquí
de este conversatorio deberían salir algunas acciones concretas. Una, el pronunciamiento como partido desde la Comisión Política y bueno, ese es el encargo que tuvo don Felipe, tal y como lo señaló, para pronunciarnos en contra de este proyecto de ley. Y también, ya como partido, revisar lo que estamos haciendo. Tenemos un desafío importante en el tema de la capacitación y, y, y tener claro que esa capacitación va más allá de solo decir las funciones que tiene los diferentes cargos municipales. Es cuál es la acción que se hace desde el municipio, desde los consejos de distrito, desde las regidurías. Y Margarita planteaba y lo ponía en el chat de los COASI que es un acuerdo del segundo Congreso y que está en el estatuto, que es trabajar desde las bases. El trabajar desde las bases haciendo esa acción ciudadana que señalaba Janet de revisen actas consejo, son tediosas, pero bueno, hay que revisarlas, qué están haciendo, qué podemos hacer. Entonces creo que acciones es comenzar a trabajar con eso, con los compañeros y compañeras partidarias, hacer trabajo de base distrital, no solo desde el enfoque del partido, sino qué podemos hacer nosotros ahora con los nuevos consejos de distrito, y creo que esto nos va a hacer visibles y nos va a permitir entrar en el siguiente proceso electoral con más músculo, con más participación, siendo más visibles. Porque yo pregunto, por ejemplo, Darío, un muchacho joven, activo, bueno, termina la regiduría y si se desaparece comunalmente, bueno, no puede ir en 4 años y aquí estoy. Es decir, si en 4 años se desapareció desde la comunidad. Porque también en el territorio no es tan fácil hacerse visible si no trabaja uno con las comunidades. Hoy tenemos que ya la mayoría de los consejos están transmitiendo sus sesiones en las sesiones del consejo y las sesiones de comisión, pero bueno, no es suficiente. Entonces, quedó ahí que el trabajo, uno, el pronunciamiento de ir en contra de ese proyecto, y luego el trabajar desde la formación y desde el retomar las bases para ese trabajo hacia la comunidad y hacia los órganos distritales y cantonales. Gracias, Gonzalo. Janet. Muy breve, decirle a todos los compañeros que tal vez lo planteó Janina, pero muy breve profundizar. El trabajo en el gobierno, en los consejos, en el gobierno local como tal es complejo, es complejo. Llegar a ser alcalde es complejo. Se ignora la importancia de lo que es un consejo municipal, que es el que dicta normas, leyes, reglamentos, políticas, lleva el control de toda la parte. Es una mini asamblea legislativa con algo muy grave, que es que una mala decisión, los regidores pagan con su propio peculio. No tienen, no tienen la virtud de los diputados, ¿verdad? Que pueden aprobar la peor ley del mundo y no pasa nada. Es decir, ahí hay cosas muy complejas, licitaciones, casos que llegan complejísimos. Entonces, digamos que es muy lindo prepararse para asumir esa gobernanza en lo más pequeño. Y nada más una inquietud más, está la ley, pero vieran que como somos muy dinámicos los de Barba, vamos a ver, aunque ustedes no lo crean, compañeros, a los consejos municipales llega la consulta de todos los expedientes de leyes del país. Todos los gobiernos locales son consultados. Muy pocos lo toman en serio y inclusive no se toma en serio ni siquiera que están llegando muchos expedientes
cambiando el código municipal. Y hay cosas muy profundas que se quieren cambiar, como por ejemplo sacar a los consejos municipales de ser parte de tener responsabilidad en los comités cantonales de deportes y de ahí otros. Entonces, nos pasan como por la puerta y por la nariz cosas más importantes que pueden estar pasando para el país y es preocupante que no hay reacción. Entonces, podemos tener de repente un mamarracho de la ley 7794 con cambios muy complejos que se están planteando porque hay una comisión de municipales conformada por muchos exalcaldes y entonces se están metiendo cambios de ley que no todos son buenos. Pero vea usted la importancia que tiene la municipalidad, que todos los expedientes de leyes de este país pasan por ahí. Gracias, Janet. Darío, cierre. Perfecto. Yo voy a iniciar con lo que decía Gonzalo. ¿Y ahora qué sigue, verdad? Después de que uno sale como regidor y siendo una persona joven, porque a mí me gusta mucho estar en procesos de participación ciudadana. Y hablando con un compañero también del Comité Ejecutivo Cantonal, pues como no vamos al Consejo Municipal en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces hemos pensado en espacio de control político. Bueno, ya hay una posibilidad de tener las transmisiones del Consejo en vivo desde asistencia de personas regidoras, que se está discutiendo a nivel cantonal, y yo creo que es un espacio tal vez de incidencia interesante que no se ha hecho, digamos, al menos cantonalmente, y podría ser, digamos, interesante poder replicarlo en otros lugares digamos, que a nivel cantonal nos interesa el tema. Eso por un lado, ¿verdad? Además de otros procesos, y ese me lleva a mi segundo punto, al tema de participación ciudadana, ¿verdad? Porque la participación ciudadana pasa por procesos de comité de deportes, comité de la persona joven, acciones de desarrollo, ¿verdad? Y yo creo que hay muchísimo trabajo por realizar, que a veces no le damos la importancia de lo que eso significa. Los comités de deportes tienen mucha plata para ejecutar, muchísima plata para ejecutar, y creo que el accionar es bastante importante. Y a mí se me gustaría hacer un énfasis en el tercer punto, porque creo que es una debilidad que ha tenido el partido históricamente, y apuntaba doña Yanina ese tema, que es el tema del acompañamiento técnico a las personas en los gobiernos locales. Es digamos, es muy difícil ser digamos, regidor y síndico y demás, todas las cosas que hay, digamos, desde las cosas tan técnicas que se ven en la municipalidad, ¿verdad? Y a veces uno está, perdón la palabra, pero es bateado de qué es, digamos, lo que se está discutiendo. Y a nivel partidario, digamos, no hay un acompañamiento técnico que le digan, mira, eso es por este tema, eso se podría hacer así, y las municipalidades digamos, tienen muy pocos recursos. Al menos en Acosta, digamos, ni siquiera tenemos un abogado para el Consejo Municipal, ¿verdad? Entonces, y eso pasa en muchísimos consejos municipales a nivel nacional. Y a veces nos toca probar llamando, digamos, a una amistad que conoce sobre derecho, y pucha, son decisiones bastante importantes que a veces que cuesta, digamos, tomar la decisión. Entonces, ojalá del partido, con las personas electas se quedaron en algunos cargos, en algunas partes del país, en esta ocasión pongamos un poquito como alguna, no sé, comisión o algo que puedan darles algún acompañamiento, que a mí me parece que eso podría ayudarles a las personas electas y darles un respaldo de que el partido digamos, existe como ustedes y les quiere acompañar en ese proceso, porque yo creo que es muy feo a los que hemos pasado por gobiernos locales sentirse solo, ¿verdad? De un partido que está, que sabemos que está, ¿verdad? Pero que a veces no nos acompaña tanto como quisiéramos. Eso sería. Gracias. Gracias, Darío. Bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas del público. Tenía a Martín Chacón, José Martín Chacón, pero creo que bajó la mano. No sé, José Martín, si todavía tenías interés de participar. Luego tengo a Jorge Brenes, Priscila Scott, Josefina Pujol, Margarita Bolaños, Luis Diego Góngora, Lilian Arguedas, y bueno, José Martín Chacón tenía la mano levantada de primera y ahora pues se volvió a poner en fila. Bueno, Jorge estaba primero, luego José Martín. Entonces, adelante, Jorge. Voy a, Ok, ahora sí, ahora sí. sí.
Bueno, ya, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, don Luis Felipe, y gracias a todas las compañeras y compañeros que están esta noche participando en esta convocatoria para más o menos visualizar las implicaciones que llevaría precisamente la aprobación de esta modificación a la ley. Personalmente lo digo corto, voy a ser corto porque tal vez muchos compañeros, y quiero escucharlos a todos, quieren hablar sobre el tema. Nos tocó, para hacer un poquito de historia, bueno, recordarles que soy de Oriamuno y fui presidente municipal y también vicealcalde acá en Oriamuno, y nos tocó en los años que estábamos en esta función, pues precisamente defender la idea o el proyecto en trámite en ese momento para trasladar la elección de las autoridades locales a 2 años alternos a las elecciones nacionales de la presidencia de la República, los alcaldes, los diputados. Eso fue una dura lucha y yo lamento demasiado que esto se vaya a dar porque sería retroceder pues en toda la funcionalidad que se nos dio en ese momento y toda la capacitación y toda la excelencia de profesionalizar este trabajo de regidores, síndicos y concejales y alcaldías, porque en ese momento lo que se visualizó precisamente era la excelencia de esto, es lograr que muchas personas se involucraran transparentemente en comunidades a través de una verdadera visibilización local y no a través de lo que llamamos antes vote las 3 papeletas en tal color y vote las 3 papeletas en tal color y toda cosa sin saber por quién estaban votando. La esencia del legislador en ese momento y los expertos que nos dieron la capacitación hasta en tantos meses y años que duramos para poder fortalecer y llegar a la transformación de este sistema, pues era precisamente ese. Ahí participó en ese entonces el IFAN, participó la Unión de Gobiernos Locales en un trabajo nacional en donde hicimos congresos, hicimos muchos encuentros para ir visualizando cómo debía ser esto. Y también hubo colaboración internacional a través de la Fundemuca. Ustedes recordarán que era una fundación que colaboró y ha colaborado muchísimo en desarrollo local en países en franco desarrollo, como el caso de Costa Rica. Por lo tanto, yo creo que es retroceder en la democracia, retroceder en la visualización y en la participación ciudadana que nosotros tanto hemos luchado y hemos querido dar las oportunidades a las y los costarricenses para que seamos partícipes y artífices de este gran desarrollo local. No podría darse el desarrollo local si nosotros no tenemos una oportunidad. ¿Que tiene falencias la ley? Sí, claro que sí. El Tribunal Supremo de Elecciones ha luchado por muchas formas. Yo soy respetuoso del Tribunal Supremo de Elecciones, aunque no me gusten muchas cosas que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, pero debe de fortalecerse un poco más esa asimetría económica que hay para la distribución de los dineros para que los partidos políticos puedan hacer campaña en sus territorios. Nosotros tenemos partidos y personas elementalmente muy buenas que pueden ser grandes y buenos representantes, pero no tenemos cómo visualizarlos, cómo hacerlos partícipes por igual en las comunidades. Acabamos de pasar una elección y nos dimos cuenta de eso. Inclusive la participación de la reelección de los aspirantes a una reelección debe limitarse también. Y eso es un trabajo que tiene que hacer el Tribunal Supremo de Elecciones para limitar esa participación, porque vimos a personas que estaban participando en una campaña abierta. Debe de controlarse eso también. La otra falta muy clara es que en las papeletas para las presidencias de la República, los diputados, aparecen las fotografías de los aspirantes. En los candidatos a las regidorías y a los alcaldes y a los demás puestos deberían de aparecer fotografías por lo menos en los puestos de los primeros puestos de los partidos políticos para que sean identificados. Y luego también en este caso de la participación ciudadana, debe haber también una participación, ¿cómo se llama esto? Como ya lo estamos viendo, por igualdad de género, pero también que se concientice a la ciudadanía en ese campo. Vimos ahora todo el problema que hubo en el Tribunal Supremo de Elecciones, en donde casi que no supo explicar, y hubo partidos que quedaron fuera, independientemente de los partidos que sean, quedaron fuera, pero
debe hacerse más claro y más transparente esta participación. Por lo tanto, yo diría que en la parte de la incidencia es fuerte la implicación que lleva esta modificación y deberíamos de oponernos. Otra vez conversaremos en otra oportunidad de qué debe hacer el partido, porque hay mucho que tiene que hacer nuestro partido en materia de materia local, en materia de desarrollo local. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Josefina. Dame activarte el micrófono. Y te estoy enviando un mensaje para... Ok, adelante, Josefina. Creo que... Ella tiene que activarlo. Sí, tenés que activar el micrófono. Eso era lo que no sabía. Ok. Buenas tardes, Josefina Pujol de Montetioca. Nosotros venimos de 2 periodos en la alcaldía y de eso pasamos a un regidor. En el caso que a mí me interesa ahorita, yo creo que nosotros tenemos que conseguir convencer a la gente de que el proyecto es malo, ¿verdad? O de que es mejor que siga como está. En ese sentido, yo creo que acabando de pasar las elecciones municipales, la gente tiene, algunas personas tienen ya la experiencia de haber oído sus temas particulares en discusión, porque en una elección general los temas particulares de los cantones no se discuten. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que deberíamos hacer énfasis, a la posibilidad de visibilizar los temas locales. La otra cosa que yo creo que deberíamos visibilizar es que nosotros necesitaríamos una democracia cada vez más participativa. Y es, en vez de tener dos elecciones, tener una se aleja de eso. Y además ahora con las nuevas técnicas electrónicas que ya se pusieron en práctica en algunos municipios, esta elección puede hacerse muy rápido y muy barata porque no hay ni siquiera papeletas. Entonces yo creo que hay que insistirle a la gente que la importancia de que sus temas entren en discusión. Con respecto al PAC, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido es que una vez que se elige a alguien, la gente por alguna extraña razón cree que ellos le van a resolver el problema. Entonces, si ya somos gobierno, el gobierno verá cómo lo resuelve, ¿verdad? Porque ya somos gobierno. O si somos gobierno local, la municipalidad lo resolverá. Y entonces se pierde la necesidad de relacionarnos con la comunidad. Ahora, como no tenemos gobierno, volvemos a tener esa necesidad ahora más clara. Y yo creo que hay un montón de instancias dentro de las comunidades donde nosotros podemos participar. Se habló de la persona joven, del comité de deporte, las juntas de desarrollo comunal, las juntas de educación en las escuelas. O sea, esos son espacios que nos acercan a la comunidad y además nos hacen sentir cuáles son las demandas que la gente siente que necesita. Entonces, en ese sentido, yo creo que si se hace un comunicado, tiene que ser un comunicado explicándole a la gente por qué le sirve la elección separada, ¿verdad? Independientemente de lo que nosotros sintamos que nos sirve a nosotros, ¿verdad? Gracias. Gracias, Josefina. Tenía a José Martín Chacón y a Priscila Scott que por alguna razón técnica se les bajó la manita, pero ahí estaban. Entonces, José Martín, adelante. Voy a dártelo. Tenés que darte ya, adelante. Dale. A ver. Tenés que, ahora sí. Ahora, bueno, Adelante. buenas noches, compañeros y compañeras.
Yo creo que hay consenso, ¿verdad? Dentro del partido a oponerse al proceso de unificación de los procesos. Eso en primera instancia, yo creo, por las razones que ya hemos discutido, ya se han analizado, hay una disminución de la democracia participativa, hay una invisibilización del proceso de los procesos y de la importancia de la política local. Hay una disminución en el proceso de control y participación ciudadana. Y yo creo que esos son principalmente las razones, ¿verdad?, de que tienen que llevar a un manifiesto del partido y de generar acciones concretas para tratar de detener este absurdo, que es un anacronismo, ¿verdad?, que nos devuelve al pasado. En mi experiencia, yo pues también fui regidor en el periodo 94-98 en San Rafael de Heredia. Ahí en ese entonces fue cuando conocí a doña Janet Cordero. Por primera vez en una moción mía se creó la Comisión de Ambiente y incorporamos mucha gente de la academia y de la Universidad Nacional, básicamente, y de la localidad, y eso permitió generar política diferente. Sin embargo, en ese entonces me acuerdo que como se votaba en línea y voten las 3 papeletas, una de las cosas que a mí más me impactó de cómo se hacía la política local en ese entonces, y creo que ahora ya se ha cambiado para bien, pero no del todo estamos bien. Me recuerdo que había el partido que impulsaban, los partidos impulsaban un líder local fuerte en primer lugar de la papeleta regidores, y luego los otros iban con el relleno como se acomodara. Se trataba de llevar a la municipalidad una persona con liderazgo, y esos iban a definir quién era el ejecutivo municipal para ese entonces, el alcalde. Yo recuerdo que eran tan malos los regidores, sobre todo en ese entonces los de Liberación, los 2 de Liberación, y se ocupaba que el suplente subiera, pero en ese entonces el suplente era el que si había una ausencia definitiva del regidor, no lo suplía en el orden de la papeleta el segundo candidato a regidor, sino que subía al suplente. Y entonces, para que un regidor se fuera, se le ofreció una placa taxi. Y se le dio la placa taxi, y el hombre duró 3 meses sin ir a las sesiones y perdió las credenciales. Y así logramos hacer la permuta, o se logró hacer. Liberación Nacional hizo la permuta. Yo no era liberacionista, fui electo por un partido que se llamaba Fuerza Democrática. Pero bueno, a mí eso me causaba, no sé, indignación de todo. Pero esa es la forma en que se gestionaba la política local. Y creo que volver a esa elección de esas formas es regresar a esas prácticas. También creo que, a diferencia de don Gonzalo, si bien es cierto, el Código Municipal les da a los consejos municipales la posibilidad de incidir en la propuesta del presupuesto distrital, lo hacen sobre los montos que la municipalidad o que el alcalde o que la oficina de planificación de la municipalidad les asigna, y ellos entonces dicen en qué se va a invertir ese dinero. Sin embargo, hay algunos fallos de la Sala Constitucional, o uno básicamente que no tengo a mano ahorita, pero lo he consultado, y dos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, por cierto, uno ante una consulta de la Secretaría del Consejo Municipal de Cartago sobre el papel de los consejos distritales, y se dice que son meramente acompañamiento a la labor del consejo, ¿verdad? El código no les pone funciones muy específicas. Incluso dice la Sala Constitucional que no tienen el carácter de consejo porque el código no se los da, que por tradición se les llama concejales de distrito, pero que no se establece en el código municipal esa categoría. Sí pasa en los consejos municipales de distrito. Esa es una debilidad. ¿Por qué se está pasando? ¿Por qué los distritos que se sienten relegados o excluidos
del centro de control político de un cantón avanzan en el proyecto para hacer cantón, porque son distritos que están siendo excluidos de los presupuestos y de la toma de decisiones políticas dentro de ese cantón. Y eso es un fenómeno que se está dando y tiene que ver con que hay que mejorar la participación efectiva de estos consejos de distrito para que tengan un mejor engranaje en la toma de decisiones del gobierno local. Yo creo que hay dos puntos muy importantes que no han sido considerados en la exposición, que tienen que ver con el porqué de esta ley. Y yo creo que tiene que ver porque se ponen modas y liderazgos de moda, y entonces el populismo en estos momentos dirige o arrastra una gran masa de población, y por lo tanto entonces pues eso facilita que se den proyectos para concentrar poder. Y entonces en estos momentos la experiencia, la evidencia y la ciencia pues no son insumos para la toma de decisiones y para la generación de política en la administración pública o en las altas esferas de la administración pública. Ese es un momento de la coyuntura que de aprobarse esta ley, pues ante esos liderazgos o esas corrientes que se ponen de moda, pues obviamente los gobiernos locales van a ser arrastrados hacia ese tipo de liderazgos y no hacia una atención de qué es lo que necesita el desarrollo de la localidad, el desarrollo de los cantones. La otra coyuntura que creo es como la otra cara de la moneda de lo que está pasando en la actualidad, es que los partidos tradicionales están perdiendo poder ante la organización local y que empiezan a surgir partidos locales, muchos, y por eso tal vez no ganan del todo, porque si bien es cierto, la gente se está inclinando por los partidos locales, a veces hay 2 o 3 partidos locales participando, y entonces el voto que tiene más atención sobre la localidad se empieza a diluir, y eso le está facilitando a algunos partidos tradicionales todavía sostener. Pero la tendencia es que se pierden poder los partidos tradicionales ante la organización política local. Y creo que eso es otro factor de preocupación de los quienes impulsan esta ley. Y creo que sobre eso también el partido debería reflexionar y pronunciarse. Gracias, Martín. Priscila, Scott, ¿estás? Okay. Gracias, don Luis Felipe. Bueno, y no, muchas gracias también a la comisión por organizar el conversatorio. Vamos a ver, yo creo que se ha discutido suficiente acerca de la importancia de las elecciones municipales, y a mí sí me gustaría hacer un planteamiento para las personas panelistas, y es en aras del tema de la capacitación, porque, bueno, como lo decían las y los compañeros, ¿verdad? Hay un tema importante, y es que, vamos a ver, existe una gran cantidad de personas que no salen a las urnas por falta de conocimiento de la importancia de los gobiernos locales en el territorio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como partido para que la población entienda la importancia de las elecciones municipales? Y vamos a ver, tengo también otra consulta para ustedes, y es que, tomando en consideración los diferentes liderazgos de las personas en el territorio, ¿qué tan importante podría ser volver a elecciones distritales y que eso nos afecte de manera positiva para las elecciones municipales? Muchas gracias. Gracias, Pri. Vamos a tal vez terminar las participaciones de la gente que está en el chat o en el público, y luego le daríamos un espacio a las personas panelistas para que respondan
algunas inquietudes como estas que plantea Priscila y otras. Entonces, Margarita, adelante, Margarita Bolaños. Creo que ya te puedo. Sí, Ya ya. estoy. Sí, ya estás. Sí, tres cosas. Yo creo que hay consenso en que no podemos retroceder y eso es fundamental. Tres anotaciones precisas que me parece importante para tenerlas en cuenta acá. ¿Qué hemos hecho como partido? ¿Qué dejamos de hacer y qué nos corresponde para fortalecer el régimen municipal y la autoridad local? Escucha, Ujú. Tal vez habla un poquito más fuerte. sí, fuerte, así, Así. así. Entonces son tres cosas. Es decir, estamos de acuerdo en consenso de que debemos de oponernos a la ley. Es decir, ha sido parte, digamos, de la propuesta PAC. Nace en la primera convocatoria como la descentralización. Siempre tuvimos claro que había que descentralizar, había que fortalecer los gobiernos locales, que la democracia no podía sobrevivir si no había descentralización y no salíamos de la gama, que había que nacionalizar al partido, territorializarlo. Eso estaba muy claro. De manera que ahí yo siento que hay poca discusión. Cosas muy importantes, y es que impulsó leyes, fuimos partícipes de la reforma del 2009, lástima que Sergio Alfaro no pudo participar, pero aquí está Elizabeth Fonseca, y estuvo muy claro de que la separación era fundamental para quebrar al bipartidismo. Y quebrar el bipartidismo implicaba también quebrar la estructura clientelar que daba soporte a los partidos políticos nacionales. Esa estructura clientelar basada en las partidas específicas era nefasta, ¿no? Porque eso les permitía actuarse en el poder. Y esa es una contribución que PAC hizo importante. Y la otra parte fueron los presupuestos participativos y la consolidación de los comités, de los consejos de distrito. De hecho, en el 2009 y en el 2010, para la elección del 2010, hicimos un trabajo fuertísimo para fortalecer los consejos de distrito. En ese año nosotros no logramos muchas alcaldías, tuvimos 6, pero logramos tener 670 entre concejales de distrito y regidores. Es decir, que la democracia, la estructura o el poder local no siempre está en las alcaldías, sino en las raíces, en la gente que trabaja por su comunidad. Y ahí se hizo un esfuerzo importantísimo. ¿Qué dejamos de hacer? Dejamos de hacer algo que fue importante, que el segundo congreso fue muy claro, que fue la formación de la Secretaría de Asuntos Técnicos Municipales, la Asamblea de Autoridades Municipales y el Consejo de Autoridades Concejales. Eran 3 instancias y se formó y trabajó por 2 años, coordinado con la Asamblea Legislativa, para poder articular la Asamblea Legislativa con los municipios, la acción Asamblea Legislativa, municipios y partidos. Pero cuando llegamos a gobierno, hubo una mala o falsa interpretación de lo que era el tráfico de influencias, de lo que, digamos, delimitaba la influencia al clientelismo y no supimos manejar eso. Entonces perdimos, la gente se agüevó, se desintió de que no se le daba importancia de que eso lo dejamos de hacer y el no logró hacer cuando eliminamos las distritos de que se formaran los COBASI, que eran los comités de base ciudadana, porque en un distrito como COT, que es un distrito histórico que tiene 2000 años de existencia, estaba la población indígena, pero estaban los que no eran indígenas, los que eran los ladinos, los que venían de afuera, o Talamanca, estaban los indígenas los afrocaribeños, los extranjeros nacionalizados, y entonces un comité distrital no resolvía las contradicciones que habían distritalmente. Esa es una estructura básica que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene, que es terriblemente vertical, es una escalera electoral y que estábamos clarísimo que había que superarlo, pero no hicimos esa modificación y no pusimos en práctica los COBASI. ¿Por qué? Bueno, es una discusión política que hay que dar,
que no la dimos en el Congreso, pero que quizás ahora podríamos trabajar un poquito. Ya no vale la pena llegar a eso, pero eso es así. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que tenemos que definir ahora como partido. Bueno, hay que consolidar la Secretaría de Asuntos Municipales, una Secretaría Técnica y una articulación de todas las experiencias, porque el partido tiene una enorme cantidad de experiencias en términos territoriales. Tenemos dos personas que estuvieron en el IFAP, que es Marcela Guerrero y Yanina, que nosotros le llamábamos, pero íbamos con miedo porque Yanina iba con miedo porque ¿verdad? El tráfico de influencia era la casa de Margarita, ¿verdad? Y había que preparar ¿verdad? Es decir, y yo cuando veo todo lo que hace Chávez y todos estos condenados que no tienen ningún, ¿verdad? Y nosotros estuvimos aterrorizados y atemorizados de que nos dijeran que éramos tráfico de influencia o clientelismo. Y creo que eso es una cosa que hay que superar para poder enraizarse y tener una fortaleza a nivel local. La experiencia que el PAC tiene es enorme y hay que recuperarla y hay que replicarla. Aquí está Norman, por ahí lo vi. Norman ha hecho un trabajo extraordinario en Acosta, silencioso y calladito. El mismo compañero Darío. Bueno, eso es una tarea que tiene que hacer el partido, recoger esa experiencia municipal territorial, las buenas prácticas y las malas prácticas. Y desde ahí empezar a ponernos para que no vuelva a instaurarse el bipartidismo, la estructura vertical y el clientelismo con las partidas específicas, que ahí sí que tendríamos ninguna posibilidad de fortalecer la democracia. Gracias, Margarita. Tenías un anuncio parroquial que hacer, además de lo de mañana. Estás. Sí, así me mostraste. Bien, participamos en los comicios municipales de la República Dominicana. Muy interesante, que quizás en algún momento ahí fue Felipe, fue Gonzalo, Catalina, que es la que tenemos ahí encargada, de Catalina Montero, que es la que debe asumir la Secretaría de Asuntos Municipales, allá la Comisión Política lo ha dicho. Fue una experiencia bien interesante de municipales. Hoy tuvimos en la Alianza Progresista Global lo que es América Latina, de cómo están funcionando las municipales. No se alejan mucho de la problemática que tenemos ahora y de las estrategias que tiene la derecha para desarticular precisamente las iniciativas locales. Parte de la estrategia es desarticular las cantonales, y ellos saben muy claros, y eso hay que decirlo acá, que nosotros no fuimos en muchas alcaldías, pero fuimos apoyando a muchos cantonales. Y eso ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces van sobre eso. Y esa estrategia tenemos que sobrepasarla. Y la última anuncio es que mañana Luis Guillermo, para la Alianza Progresista Global Latinoamericana, el APLA, va a hablar sobre el caso de Costa Rica. Yo he enviado y lo he invitado a todo el mundo para que ojalá participe, porque nos estamos posicionando también con una experiencia interesante, una visión muy autocrítica de que lo que son procesos locales y municipales. Gracias, Meggy. Adelante, Luis Diego. Creo que ya puedes entrar. Dale. Gracias, don Luis. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Gracias, don Luis. Y un saludo para todas y todos. Primero quisiera agradecer este espacio. Me parece, primero, que fue casi que inmediato, ¿verdad? Por la discusión de la semana pasada, y creo que estos espacios revitalizan, mantienen activo mucho la discusión del partido y en las circunstancias en las que estamos. Entonces, un agradecimiento, un reconocimiento al CEN, a la CP y a Estudios y Programas, y a los compañeros y compañeras que están aquí de expositores. Yo quisiera, digamos, como plantear mi comentario. Digamos, esto se aprobó la semana pasada, la tercera semana de febrero, teniendo como, digamos, antesala las elecciones el primer fin de semana de febrero. Es decir, esto se aprobó en la comisión por parte de los diputados a golpe de tambor, ¿verdad? Y a mí me parece importante como poner eso sobre la mesa, porque pues las reformas electorales deberían de ser un poco más mesuradas, ¿verdad? Y deberían de tener
ese debate, digamos, un poco más de fondo sobre las implicaciones que va a tener sobre todo nuestro sistema político y no, digamos, hacerles así como dicen al garete o a golpe de tambor, porque perdimos 15 alcaldías en las elecciones anteriores, ¿verdad? Entonces, pues eso evidentemente se da mucho a responder por la conformación que tenemos ahorita en la Asamblea y pues porque lamentablemente esa representación de municipalistas le está haciendo mucho daño a nuestro régimen municipal, digamos, ¿verdad? Digamos, ese montón de alcaldes o exalcaldes que están por ahí planteando algunas cosas con el caso, por ejemplo, también, por ejemplo, ahora que quieren debilitar la ley que prohibió la reelección indefinida de alcaldías, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como un primer mensaje que tal vez me gustaría señalar, el tema de que las reformas electorales deberíamos como de ser un poco más pausadas, ¿verdad? Y lo otro es que a mí me parece que, pues evidentemente veo como un gran acuerdo de que no existe, digamos, posición alguna para, digamos, estar de acuerdo con la unificación de los procesos municipales, ¿verdad? Creo que más bien la discusión debería ser por otro lado, digamos, yo creo que las discusiones en materia electoral deberían de ir, no sé, más enfocadas, por ejemplo, en las reformas que se tienen que hacer al financiamiento de partidos políticos, ¿verdad? A cómo cerrar los portillos que hay abiertos para el financiamiento ilícito actualmente, ¿verdad? Al tema del plazo entre la primera y la segunda ronda, etcétera. Y pues yo creo que está actuando como mucho al calor del momento. En fin, yo creo que, digamos, al final la descentralización y el fortalecimiento de nuestros gobiernos locales siempre va a ser, digamos, la respuesta a muchas de las problemáticas que tenemos. Y creo que el partido siempre ha optado con eso, con sus bemoles y con sus errores, pero siempre hemos optado por eso y esta no debería ser la excepción, ¿verdad? Al final, digamos, el tema de que en las municipales no participe la cantidad de gente, digamos, que se espera, que es un gasto más, digamos, que sean más caras o todo el tema, pues terminan siendo justificaciones que no tienen ningún sentido porque pues la democracia no debe tener costo, digamos, más bien debe ser una inversión. em, y además, la respuesta a todos estos niveles de abstencionismo y de poco involucramiento por parte, qué sé yo, de las personas jóvenes o en general de la ciudadanía en los procesos locales, no se debe, digamos, a que las elecciones municipales estén separadas de las presidenciales, sino, digamos, a una, digamos, falta de representación de nuestros partidos políticos, a la crisis de partidos políticos, y a que la gente, pues, no se siente identificada o cercana a sus gobiernos locales, ¿verdad? Creo que valdría la pena como ver casos específicos en cantones donde la gente, digamos, donde más bien la situación es como al revés, ¿verdad? Donde la gente sí vota, ¿verdad? Creo que cantones muy pequeños como Turruares y Dota tienen un índice altísimo de votación y pues no sé dónde estará ahí la respuesta, pero creo que más bien es una discusión o un reto que tenemos nosotros como agrupaciones políticas para, para más allá de pensar que unificando los procesos electorales en uno solo, más bien ver cómo podemos pues, generar las herramientas óptimas para que la gente se involucre, se sienta representada y empiece a formar parte no necesariamente de un partido político, sino de una asociación de desarrollo, de un comité de deportes, de un comité de la persona joven, por lo menos para ir sembrando la chinita por ahí, ¿verdad? Entonces, que plantear eso y de nuevo agradecerles muchísimo por el espacio. Gracias, Luis Diego. Lilian, voy a... ahora sí puedes abrir el micrófono, Lilian. Buenas noches a todos, compañeros y compañeros. No, aquí voy a ser muy clara en este punto y me ayudó mucho Gonzalo. Son dos puntos muy claros. Está la reducción de los costos y esa reducción de los costos en realidad a la fecha nosotros no nos han dicho, no le han comunicado a la población si en realidad es cierto o no, y menos cuando ni siquiera se han tomado la diligencia de poder hablar de lo que sería un adelantamiento de la deuda política para hacer un equilibrio en cuanto al tema de que todos los partidos participan en forma igualitaria. Entonces, al no haber
comparación, pues estamos simplemente siendo engañados, como siempre. Luego, en el segundo punto que nos hablaba don Gonzalo de la pereza a la votación, por ser dos ocasiones diferentes. Parcialmente cierto, realmente nosotros tenemos que entender que ese abstencionismo que tenemos actualmente es por algo muy claro, la falta de compromiso de las personas. Ellos desconocen totalmente la importancia de lo que es ese proceso, de lo que es la función municipal y todavía de la forma del proceso. Entonces, ahí caemos en algo muy ingrato, y es que cuando nosotros llegamos a votar, por lo menos quienes se fijaron en esta elección que acabamos de terminar, ya ni siquiera en algunos lados anotan o ponen en las paredes la lista de las personas. O sea, que vamos a terminar votando como siempre por la bandera. Aquello de que se hablaba antes, mira, es que en este partido cualquiera te entra y se vota por él. Entonces vamos a terminar en que casi que es cierto lo que se está hablando en ese tema. Obviamente el partido que tenga mayor votación, pues ese va a ser mesa gallega, se va a llevar la gran mayoría. Y es que tenemos que entender muy claro que nosotros como los partidos políticos tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar esos procesos. No podemos decir, pensar o entender que vamos a estar cansados por 2 periodos. Por Dios, eso es como si yo le dijera a Lopozuelo, mire, no trabaje 24/7, dese un sabadito libre. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Para eso están los partidos políticos. Claramente el proyecto es un proyecto electorero, simple y sencillamente. No es un proyecto que vaya a guardar ideas, programas o cualquier otra cosa. No, aquí lo que queremos es hacer mesa gallega. El que va punteando, a ese es el que va a tener mayores planes. Como miembro de la Asamblea Nacional, yo espero que de aquí salga ese pronunciamiento. Creo que todos acá tenemos una gran trayectoria en la parte municipal. Fui presidenta municipal de Desamparados y sabemos y queremos la parte municipalista, está muy dentro de nosotros, de nuestro ADN como partido, y nosotros estamos en la obligación de defender al costarricense. Aunque nos tengan invisibilizados, pero esta es una de las tantas oportunidades que tenemos que pronunciarnos, no solo por nosotros mismos como partido, sino por la población en general. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Lilian. Ya para terminar las intervenciones, Catalina Montero, voy a darte la posibilidad de activar el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. No quiero abusar. A pesar de que lo que nos convocó hoy fue este proyecto de ley, queda clarísimo la necesidad de seguir conversando y de tantas inquietudes que hay alrededor de los temas municipales, nuestra participación municipal, nuestra experiencia municipal. Realmente hay muchas personas municipalistas en el Partido de Acción Ciudadana y que tenemos que aprovechar toda esa experiencia. Por ahí hice una anotación de que tenemos que construir una base de participación y de acción ciudadana y de control ciudadano, porque ahora la mayoría nos toca hacer control ciudadano a los consejos de distrito, a los consejos municipales y también a las municipalidades. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo le agradezco a Margarita que haya mencionado que se me ha mencionado como coordinadora de los temas municipales. Sin embargo, yo no lo tengo oficializado. Fabián me mencionó hoy que me iban a enviar una notita y que me estaban nombrando la coordinadora de la Secretaría de Asuntos Municipales. Si eso es así, yo agradezco la confianza
y me siento comprometida y estoy en la mayor disposición. Yo le dije a Fabián que si eso era así, lo primero que iba a hacer era hacer una invitación a todas las personas que estarían interesadas en formar parte de un equipo de trabajo con el cual pudiésemos construir una estrategia que nos permita avanzar en la formación política, en la formación municipal, en la participación de personas jóvenes que les permita atender sus asuntos, sus necesidades de desarrollo, etcétera, y también poder continuar participando de manera activa, de manera como ciudadanos y ciudadanas. O sea, poder ir resolviendo estos temas que hoy nos tienen con tanta preocupación, porque sí tenemos que construir una base territorial, una base municipal para legitimarnos como partido, para legitimarnos como personas que estamos comprometidas e interesadas en el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo de los cantones. Entonces, quería hacer esta aclaración porque no es que no he participado o me estoy quitando el tiro, todo lo contrario, más bien esperaría que muchas de las personas que están hoy aquí participando podamos o puedan formar parte de este equipo de los asuntos municipales del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Ya para ir cerrando, si alguna de las personas expositoras quieran referirse a algún tema, por favor, sí, muy brevemente, porque ya son las 9 de la noche con 6 minutos y para no abusar del descanso de las personas que están acá, pues tal vez muy brevemente, si alguno de ustedes, Yanina, Gonzalo, Janet o Darío. Tal vez, Felipe, Dale. compañeros y compañeras, Priscila hablaba de qué sigue del trabajo comunal y distrital. Creo que aquí fundamentalmente es retomar lo que ya está en el estatuto de los COASI como un trabajo de debate distrital y comenzar a trabajar o a retomar lo que se hizo en algún momento. Creo que aquí podemos tener dos cosas. Una, volver a los comités ejecutivos distritales o que será todo un tema, pero ya tenemos un instrumento que son los COASI que podemos trabajar y que debemos hacerlo si queremos volver a tomar puestos en los diferentes gobiernos. Creo que ese es el desafío importante. Creo que esta noche hemos demostrado todos y todas que hay posibilidades de acción, a pesar de que la invitación se hizo con corto plazo. Tuvimos alrededor de 40 personas en algún momento. Esto nos demuestra que sí hay opciones. Tuvimos la experiencia en el Congreso, bajo la dirección de Felipe también, de una serie de conferencias que se hicieron desde la sede, que se transmitieron virtual también, donde algunos de ustedes estuvieron participando. Recuerdo bien a doña Josefina, que siempre estuvo ahí puntual en todas las actividades. Creo que hay acciones y es retomar esto para el trabajo que viene distrital y que planteaba Priscila. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? O si no, pues para ir ya cerrando. Darío, Nada adelante. más, por respeto a la compañera Priscila, con su consulta, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que seguir motivándonos en los chats que tenemos con la Asamblea Nacional, etcétera, y permanecer, motivar a que volvamos la mirada a nuestras localidades y comencemos a aprender
local, de los gobiernos locales haciendo presencia, motivando y comenzar a generar unidad de personas interesadas en controlar a nuestros gobiernos locales y hacer propuestas proactivas para la comunidad. Gracias, Janet. Darío. Tengo que... Espérate para ver. Ahora sí, dale. Listo, así. No, igual con la pregunta que hacía Pri, yo lo que creo es que o sea, el que no quieran separar, más bien, que no quieran unir las elecciones municipales con nacionales pasa por el proceso de legitimidad de los gobiernos locales. Y ese proceso de legitimidad de los gobiernos locales pasa por transparentar y fomentar la participación de los ciudadanos, de las personas de sus cantones en el gobierno local, desde presupuestos participativos, desde revisiones de cuenta, y así un montón, ¿verdad?, de herramientas que existen y que tenemos para hacer participación ciudadana. A mí me parece que es clave, digamos, la participación ciudadana y que a la gente les interese el quehacer del gobierno local para, para evitar, digamos, que se puedan, o más bien que unan estos procesos y que la gente respalde el quehacer del gobierno local y le dé la importancia que se merece, ¿verdad? Yo creo que ahí como partido político entramos nosotros, de fomentar y de estar, digamos, en estos espacios de participación que tenemos en nuestros cantones. Y no, sin agradecer la invitación al foro, de verdad que muy agradecido y que pase también muy una bonita noche. Bueno, muchas gracias, Darío. Muchas gracias a todas las personas panelistas, a todas las personas participantes, a las personas que hicieron comentarios. Realmente ha sido muy enriquecedor. Por razones de tiempo, pues no voy a leer un resumencito que tenía aquí que estaba preparando para darles la oportunidad de ir a descansar. El descanso pues es muy importante y sí decirles que esto pues lo estamos grabando y le vamos a pedir a la sede que lo suba al YouTube del partido para que quede este material de exposición y evidentemente, y coincido con Catalina Montero, de que es claro a partir de este conversatorio que las inquietudes no se van a limitar solo a este proyecto de ley, sino que hay mucho más material que se planteó aquí desde la evolución histórica que planteó Janina hasta ya las inquietudes digamos, de la acción municipal sobre el terreno hasta la relación municipios con el partido, etcétera, que son temas que hay que ir abordando ya y profundizar más. Yo me alegro mucho de la gran participación que hubo, llegamos a tener 45 personas en algún momento. Me alegro mucho no solo de la cantidad, sino de la calidad de las participaciones y creo que da para seguir conversando, reflexionando y tomar acciones sobre este tema del gobierno local y de la incidencia de la acción ciudadana en los territorios. Con eso cerraríamos. Muchísimas gracias de nuevo y pues pasen buenas noches. Buenas noches.